hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en sexto grado de Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde la lección 25. Antes de dar inicio a esta lectura, te invito a que te suscribas a este canal, que compartas este tema con algunos hermanitos nuestros y sobre todo, regálame un like para poder seguir estando en esta plataforma. El tema del día de hoy, fuente de bienestar. El trabajo es el origen de los bienes de la familia, de la sociedad y del país. El compendio de la doctrina social de la Iglesia continúa el trabajo humano, la dignidad del trabajo. El 292, teniendo en cuenta las dimensiones planetarias mundiales que han asumido vertiginosamente las relaciones económico-financieras y el mercado del trabajo, se debe promover una colaboración internacional eficaz entre los estados mediante tratados, acuerdos y planes de acción común que salvaguarden el derecho del trabajo, incluso en las fases más críticas del ciclo económico a nivel nacional e internacional. Hay que ser conscientes de que el trabajo humano es un derecho del que depende directamente la promoción de la justicia social y de la paz civil. Tareas importantes en esta dirección correspondiente a las organizaciones internacionales, así como las sindicales, uniéndose en las formas más oportunas. Debe de esforzarse ante todo en el establecimiento de una trama cada vez más compacta de disposiciones jurídicas que protejan el trabajo de los hombres, de las mujeres y de los jóvenes, que les asegure una conveniente retribución. 293. Para la promoción del derecho del trabajo es importante hoy, como en tiempos en la Rerum Novarum, que exista realmente un libre proceso de autoorganización de la sociedad. Se pueden encontrar significativos testimonios y ejemplos de autoorganización en las numerosas iniciativas privadas y sociales, caracterizadas por formas de participación, de cooperación y de autogestión, que revelan la función de energías sólidas. Estas iniciativas se ofrecen al mercado como un variado sector de actividades laborales que se distinguen por una atención particular al aspecto relacional de los bienes producidos y de los servicios prestados en diversos ámbitos: educación, el cuidado de la salud, servicios sociales básicos, cultura. Las iniciativas del así llamado tercer sector constituyen una oportunidad cada vez más relevante de desarrollo del trabajo y de la economía. Inciso C. La familia y el derecho al trabajo. 294. El trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual es un derecho natural y una vocación del hombre. El trabajo asegura los medios de subsistencia y garantiza el proceso educativo de los hijos. Familia y trabajo, tan estrechamente interdependientes de la experiencia de la gran mayoría de las personas, requieren una consideración más conforme a la realidad, una atención que la abarque conjuntamente, sin las limitaciones de una concepción privalística de la familia y economista del trabajo. Es necesario para ello que las empresas, las organizaciones profesionales, los sindicatos y el Estado se hagan promotores de políticas laborales que no perjudiquen, sino que favorezcan el núcleo familiar desde el punto de vista ocupacional. La vida familiar y el trabajo, en efecto, se condicionan recíprocamente de diversas maneras. Los largos desplazamientos diarios del puesto de trabajo, del doble trabajo, la fatiga física y psicológica limitan el tiempo dedicado a la vida familiar. Las situaciones de desocupación tienen repercusiones materiales y espirituales sobre la familia, así como las tensiones y las crisis familiares influyen negativamente en las actitudes y el rendimiento en el campo laboral.
Inciso D. Las mujeres y el derecho de trabajo. 295. El genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral. El primer indispensable paso en esta dirección es la posibilidad concreta del acceso a la formación profesional, el reconocimiento de la tutela de los derechos de las mujeres en este ámbito depende en general de la organización del trabajo, que debe de tener en cuenta la dignidad y la vocación de la mujer, cuya verdadera promoción exige que el trabajo se estructure de manera que no deba pagar su promoción con el abandono del carácter específico propio y en perjuicio de la familia, en la que como madre tiene un papel insustituible. Es una cuestión en la que se mide la cualidad de la sociedad y la efectiva tutela del derecho al trabajo de las mujeres. La perspectiva de muchas formas de discriminación que ofende la dignidad y vocación de la mujer en la esfera del trabajo se debe a una larga serie de condicionamientos perniciosos, perniciosos para la mujer, que han sido y es todavía olvidada en su prerrogativa, marginada frecuentemente e incluso reducida a, a esclavitud. Estas dificultades desafortunadamente no han sido superadas, como lo demuestran en todo el mundo las diversas situaciones que humillan a la mujer, sometiéndolas a formas de verdadera y propia explotación. La urgencia de un efectivo reconocimiento de los derechos de la mujer en el trabajo se advierte especialmente en los aspectos de la retribución, la seguridad y la prevención social. El trabajo infantil. El trabajo infantil y de menores en sus formas intolerables constituyen un tipo de violencia menos visibles, más por ello menos terribles. Una violencia que, más allá de todas las implicaciones políticas, económicas y jurídicas, siguen siendo esencialmente un problema moral. León XIII ya advertía, en cuanto a los niños, se ha de evitar cuidadosamente y sobre todo que entren en talleres antes de que la edad haya dado el suficiente desarrollo de su cuerpo, a su inteligencia y a su alma, puesto que la actividad precoz agota como las hierbas tiernas la fuerza que brotan de la infancia, con lo que a continuación de la niñez vendría a destruirse por completo. La plaga del trabajo infantil. A más de 100 años de distancia, todavía no ha sido eliminada. Es verdad que, al menos por el momento, en ciertos países, la contribución de los niños en su trabajo al presupuesto familiar y a las economías nacionales es irrenunciable y que al algún modo ciertas formas de trabajo a tiempo parcial pueden ser provechosas para los mismos niños. Con todo ello, la doctrina social denuncia el aumento de la explotación laboral de los menores en condiciones de auténtica esclavitud. Esta explotación constituye una grave violación de la dignidad humana de la que todo individuo es portador, prescindiendo de que sea pequeño o aparentemente insignificante en términos utilitarios. Inciso B. La emigración y el trabajo. 297. La inmigración puede ser un recurso más que un obstáculo para el desarrollo. En el mundo actual, en el que el desequilibrio entre países ricos y países pobres se agrava y el desarrollo de las comunicaciones reduce rápidamente las distancias, crece la emigración, las personas en busca de mejores condiciones de vida procedentes de las zonas menos favorecidas de la tierra. Su llegada a los países desarrollados a menudo es percibida como una amenaza para los elevados niveles de bienestar, alcanzando gracias a decenios
del crecimiento económico. Los inmigrantes, sin embargo, en la mayoría de los casos responden a un requerimiento en la esfera del trabajo que de otra forma quedaría insatisfecho en sectores y territorios en los que la mano de obra local es insuficiente o no está dispuesta a aportar su contribución laboral. En el 298, las instituciones de los países que reciben inmigrantes deben vigilar cuidadosamente que no se difunda la tentación de explotar a los trabajadores extranjeros, privándoles de los derechos garantizados a los trabajadores nacionales, que deben de ser asegurados en todos sin discriminaciones. La regulación de los flujos migratorios según criterios de equidad y de equilibrio es una de las condiciones indispensables para conseguir que la diserción se realice con las garantías que exige la dignidad de la persona humana. Los inmigrantes deben de ser recibidos en cuanto personas y ayudarlos junto con sus familias a integrarse en la vida social. En este sentido, se ha de respetar y promover el derecho a la reunión de sus familias. Al mismo tiempo, en la medida de lo posible, han de favorecerse todas aquellas condiciones que permiten mayores posibilidades de trabajo en sus lugares de origen. Inciso G, el mundo agrícola y el derecho al trabajo. El 299. El trabajo agrícola merece una especial atención debido a la función social, cultural y económica que desempeña en los sistemas económicos de muchos países, a los numerosos problemas que deben afrontar en el contexto en una economía cada vez más globalizada y a su importancia creciente de la salvaguardia del ambiente natural. Por consiguiente, en muchas situaciones son necesarios cambios radicales y urgentes para volver a dar a la agricultura, a los hombres de campo, el justo valor como base de una sana economía en el conjunto del desarrollo de la comunidad social. Los cambios profundos y radicales que se presentan actualmente en el ámbito social y cultural y que afectan también a la agricultura y más en general a todo el mundo rural, campesino, precisan con urgencia una profunda reflexión sobre el significado del trabajo agrícola y sus múltiples dimensiones. Se trata de un desafío de gran importancia que debe de afrontarse con políticas agrícolas y ambientales capaces de superar una cierta concepción residual y asistencia y de elaborar nuevos procedimientos para lograr una agricultura moderna que esté en condiciones de desempeñar un papel significativo en la vida social y económica. 300. En algunos países es indispensable una restribución a la tierra en el marco de políticas eficaces de reforma agraria, con el fin de eliminar el impedimento que supone el latifundio improductivo, condenando por la doctrina social de la Iglesia para alcanzar un auténtico desarrollo económico. Los países en vías de desarrollo pueden contrarrestar eficazmente el proceso actual de concentración de la propiedad de la tierra si hacen frente a algunas situaciones que se presentan como auténticos nudos estructurales. Estas son las carencias y los retrasos de nivel legislativo sobre los temas de reconocimiento de título de propiedad de la tierra y sobre el mercado del crédito, la falta de interés por la investigación y por la capacitación agrícola, la negligencia de los servicios sociales y por la creación de infraestructuras en el áreas rurales. La reforma agraria es, por lo tanto, además una sociedad política, una obligación moral, ya que
el no llevarla a cabo constituye en estos países un obstáculo para los efectos benéficos que derivan de la apertura de los mercados y en general de las ventajosas ocasiones del crecimiento de la globalización actual que puede favorecer. Quinto, derechos de los trabajadores. En el inciso A, la dignidad de los trabajadores y el respeto a sus derechos. 301. Los derechos de los trabajadores, como todos los demás derechos, se basan en la naturaleza de la persona humana y en su dignidad trascendente. El magisterio social de la Iglesia ha considerado oportuno enunciar algunos de ellos, indicando la conveniencia de su reconocimiento en el ordenamiento jurídico, el derecho de una justa remuneración, el derecho al descanso, el derecho al ambiente de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral, el derecho a que sea salvaguardada la propia personalidad en el lugar del trabajo, sin que sean conculcados de ningún modo en la propia conciencia y en la propia dignidad, el derecho a subsidios adecuados e indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias, el derecho a la pensión, así como la seguridad social para la vejez, la enfermedad y en caso de accidentes relacionados con la prestación laboral, el derecho a previsiones sociales vinculadas a la maternidad, el derecho a reunirse y asociarse. Estos derechos son frecuentemente desatendidos, como confirman los tristes fenómenos del trabajo infrarremunerado, sin garantías ni representación adecuada. Con frecuencia sucede en las condiciones de trabajo para los hombres, mujeres y niños, especialmente en los países de vías de desarrollo. Son tan inhumanas que ofenden su dignidad y dañan su salud. En el inciso B, el derecho a la justicia, remuneración y distribución de la renta. En el 302, la remuneración es el instrumento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Comete una grave injusticia quien lo niega o no lo da a su debido tiempo y en la justa proporción al trabajo realizado. En la confrontación de Lucas 9:13, Deuteronomio 24:14-15, y en Santiago 5:4, el salario es un instrumento que permite al trabajador acceder a los bienes de la tierra. La remuneración del trabajo debe de ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presente el puesto del trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y del bien común. El simple acuerdo entre el trabajador y el patrono acerca de la remuneración no basta para calificar de justa la remuneración acordada, porque ésta no debe de ser en manera alguna insuficiente para el sustento del trabajador. La justa natural es anterior y superior a la libertad del contrario. En el 303, el bienestar económico es el bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos, sino también teniendo en cuenta el modo en que son producidos y gravados de equidad de la distribución de la renta, que debería permitir a todos disponer de lo necesario para el desarrollo y el perfeccionamiento de la propia persona. Una justa distribución del rédito debe establecerse no solo en base a los criterios de la justicia conmutativa, sino también de la justicia social, es decir, considerando además el valor objetivo de las prestaciones laborales, la dignidad humana de los sujetos que la realizan, un bienestar económico auténtico se alcanza también por medio de las adecuadas políticas sociales de restribución
de la renta que, teniendo en cuenta las condiciones generales, consideren oportunamente los méritos y las necesidades de todos los ciudadanos. Hermanitos, hermanitas, hemos terminado la lectura del día de hoy y antes de despedirme te invito a que te suscribas a este canal y sobre todo comparte este tema con nuestros hermanitos y regálame un like para poder seguir estando en esta plataforma. También acuérdate que si Dios los bendice primero a ustedes, con mucha seguridad ya me bendijo a mí. Bueno, pues es todo por el día de hoy. Nos vemos para la próxima. Bye.